Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer, vamos a empezar a montar el motor de la Suzuki GS 750 del año 1978. Ya está todos los cárteres pintados, se limpiaron con ultrasonido, se planificó la superficie, en fin, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer. Voy a poner ahora los espárragos del cilindro. Así que, bueno, decir que hubo que comprar dos espárragos nuevos, concretamente fueron este y este, porque estaban soldados después de los años, no hubo manera de sacarlos. Y el tornero, bueno, pues, hubo que romperlo y sacarlos, pues bueno, ellos no sé cómo lo habrán sacado. Así que, bueno, pues los demás se galvanizaron, como toda la tornillería de la moto, y ahora parecen nuevos. Vamos a meterlo. Tengo aquí este útil que compré hace un montonazo de tiempo, que pensaba que no iba a volver a usar, pero voy a ver qué tal va con esto a la hora de meterlo. Esto simplemente lo que hace es trabar, vale, funciona. No es una maravilla, pero está haciendo, de momento, está haciendo su función. Este se ha quedado, están todos sueltos ahora mismo. Vale, pues cuando los tenga todos, seguimos. Corto un poco el vídeo porque si no se va a hacer esto eterno. Bueno, este es uno de los espárragos que compré nuevo. Aquí se puede ver esto verde y uno dirá, bueno, ¿y esto verde qué coño es? Bueno, pues esto es pegamento para fijar la rosca. Esto se aprieta, en el momento en que aprieta la rosca, se rompe y expande el pegamento ahí. O sea que es un invento bastante curioso, la verdad. Así que vamos a seguir poniéndolo. Vale, vamos a empezar a montar el motor. Primero voy a montar el rodamiento del cigüeñal, el rodamiento de la punta del cigüeñal. Pero quiero explicar una cosa. Vamos a ver. Este rodamiento es el rodamiento viejo y este el nuevo, ¿vale? Entonces, el rodamiento viene, como los demás, con este canal y además con este tetón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta medida es muy difícil de encontrar, o sea, me volvía loco por todo el mundo buscando esta medida de rodamiento con el canal y el tetón. ¿Qué he tenido que hacer? Sí conseguí encontrar, concretamente lo encontré en Francia, el rodamiento con el canal pero sin el tetón, ¿vale? ¿Qué hice? Pues compré una broca especial para metales duros, que además vale bastante cara, como para lo que es, como 15 euros o algo así, no recuerdo ahora, creo que fue 15 euros. Y entonces, pues lo que hice fue mecanizar el rodamiento nuevo, hacerle el agujero y usar el tetón del rodamiento viejo, ¿vale? Lo quité de aquí y lo puse aquí, ¿vale? Como veis está marcado porque intentaba con una broca normales y esto es un material durísimo, no había manera de taladrarlo, entonces tuve que usar la broca que digo. Así que nada, voy a montar el rodamiento en el cigüeñal y ya empezamos con el montaje del motor. Vale, ya tengo montado el rodamiento del cigüeñal. Voy a montar el retén
original también, que tiene además una posición, tiene una postura. Incluso en el manual te dice, porque la tendencia sería a ponerlo para el lado exterior, pero no, va así, así. Así que vamos a echarle un poquito de aceite, un poquito de aceite por aquí también. Así. Eso es. Bien lubricado. Aquí también. Vale. Y lo colocamos. Además que se ve el muelle se ve por aquí. No sé si se verá a cámara, pero el muelle del retén se ve ahí. Así que hay que ponerlo así. Eso es. Ahí, vale. Pues nada, ya está el cigüeñal preparado para ponerle, porque el rodamiento de aquí también estaba puesto. Cojo el cárter y lo presento encima. Vamos a ver. Esto quitado de aquí. Cogemos el cárter. Vale. Y ahora lo primero, que lo tengo todo en bolsa, etiquetado, es poner los tetones de la bancada del cigüeñal. Vale. Y ahora los tetones. Sería uno aquí. Vale. Vale. Ya tengo puestos los tetones de la bancada del cigüeñal y vamos a montar el cigüeñal. Aceite de la misma caja de cambio, o sea, con eso es suficiente. Hay que poner, antes de que se olvide, hay que poner las medias lunas que hay aquí para evitar que los rodamientos se muevan. Así que los tengo aquí en bolsa. Medias lunas esta. Hay que ponerla aquí. Ahí. Esta. Aquí. Ahí. No, esta va aquí, vale. Esta aquí. Oh. Vale, esto va así, aquí y aquí.
Vale, aquí hay otro. Y se va aquí, ahora sí. Y ahora este de aquí que va aquí. Ahí. Vale, luego iría esto así. Esto así. Y luego iría esto aquí. Con el retén, así, y luego esto. Pero eso ya después. Este lo guardo aquí. Una vez colocado todas las medias lunas, ya sí podemos cerrar con seguridad el motor. Vamos a empezar por el cigüeñal, que siempre cuesta un poco más de colocar. Voy a poner. Siempre prestando atención a los tetones del rodamiento, que tienen que encajar ahí. Que encajen estos agujeros en los tetones del cárter. Ahí. Ese sí, ese también, este no, este sí. Y a ver, ahora hace falta un poco más, que encaje un poquito más. Ahí. Vale. Ahora sí. Esto aquí. Eso es. Vale. Perfecto. Otra vez se ponen los... Ahí. 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 Y ahí.
igual que antes. Mirando la posición de los tetones. Ahí. Eso es. Así. Que coincidan ahí, ¿vale? Porque si no, no se puede cerrar luego. Así. Este es lo mismo, rodamiento hacia acá, tetón hacia acá y tetón hacia acá. Eso. Eso es. Y aquí. Vale. Ahora el eje de arranque. Tiene que coincidir los agujeros estos agujeros, aquí. Ahí. Ahí, ahora. Vale. Eso es. Vale. Ahora faltarían los retenes. Faltaría poner los retenes. Y además de retén, esto que iría así, que por aquí iría el eje del embrague, va así. Primero lleva esta chapa, así, y este retén, así. Ahí. Lo extraño es que aquí no lleve ningún circlip. Eso es lo extraño, pero bueno. Ahora, importante una junta tórica que va aquí. No puede olvidarse porque por aquí va la presión de aceite. Y si no la ponemos, luego se escaparía todo el aceite. Así que hay que poner la junta tórica que va ahí. Y la tengo por aquí. Esta es la vieja y aquí tengo dos nuevas. A ver cuál iría bien, esta o esta. Pues
yo creo que prácticamente daría igual, ¿no? Es que compré de dos medidas porque no estaba claro. Compré la junta tórica en un almacén que hay aquí, y como está aplastada de los años, pues me dieron dos medidas, una un poquito más gruesa que la otra, entonces no tengo claro cuál tendría que ir aquí. Esta baila un poco, esta baila un poco, así que creo que voy a poner esta, que encaja bastante mejor. Lo que pasa es que la altura es lo que me esta no es un poquito más alta, que sí me gusta más que sea alta, pero sin embargo baila. Así que creo que al final pondré esta, que encaja bastante bien. Sí, vale, esa va a ser. Esa va a ser. Y ahora pongo el retén del cigüeñal, que lo tengo aquí. Ay, vale. Muy bien. Muy bien. Echaremos un poco de aceite, aunque ya le eché bien aceite, pero siempre viene bien un poco más. Y a la vela pues también, claro. Ahí va. Eso es. Bueno. Un poco de aceite. Una vez puesto el casquillo y ya todo el retén colocado y todo, ya nos quedaría... voy a colocar el piñón, más que nada porque no esté dando vueltas por ahí en una caja, en otra. Esta arandela no va de serie, pero como yo modifiqué para Café Racer, entonces tuve que mecanizar esto, el piñón, para que la tuerca entrara bien, porque tuve que desplazar toda la cadena. O sea, de origen esto no lo lleva, simplemente sería esto, ¿vale? Pero yo lo pongo porque es lo que necesito. Aunque no lo apretaré, voy a dejar simplemente así. Ya está. Vale. Ahora ya solo faltaría para poder cerrar el motor, echar la pasta. Según manual utiliza una pasta color gris, que es bastante cara, pero yo no sé si es que este motor ya fue abierto o no. Parece que fue abierto porque iba sellado con hermetil, es como un barniz que se echa con una brocha o con el dedo.
voy a echar los segundos, el hermetismo, porque bueno, ya que yo me lo encontraba así y iba bien, porque no tenía fugas ni nada, pues voy a poner el hermetismo igual que estaba. Así que limpio un poquito la superficie de aceite y ahora tengo que buscar una brocha o un pincel para poder cerrar el motor. Ahí. Vale. Voy a buscar un pincel o una brocha para echarlo y me traigo la parte de abajo del cárter. A ver, antes de cerrar el cárter quiero explicar una cosa. Bueno, el método que yo he utilizado para la tornillería, porque toda la tornillería la llevé a zincar, ¿vale? Entonces, hay tornillos de diferentes medidas y al final todos se mezclan con todos, no sabes cuál, si uno es aquí o es aquí y tal. Entonces, el método que yo he utilizado es este. He cogido de una de las páginas de internet que hay de repuesto, he cogido el despiece de dónde van los tornillos y por detrás se puede ver los tornillos, la medida y las unidades que hay de cada medida de tornillo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el tornillo número 13, vale, pues yo sé que el tornillo número 13 es de 60 por 40 y tiene que haber 11 unidades. Entonces yo cojo de todos estos tornillos, busco el que tiene esa medida, compruebo que tiene 11 unidades y lo coloco en el sitio donde tiene que ir. Por ejemplo, el número 6, pues el número 6 son 3 tornillos de 8 por 65. Pues yo sé que 8 por 65 tienen que ir aquí, aquí y aquí. Creo que me he explicado, ¿no? Y con este método no falla, porque así no dice, este dónde era, no me acuerdo, este era aquí, no, era aquí, este es más largo, no. Se ponen todo encima de la mesa, se miden cada tornillo, se clasifican, este mide este paquete mide este grupo de tornillos mide esto, y con esto creo que es bastante sencillo a la hora de montar otra vez, o por lo menos mucho más rápido. Vale, dicho esto, vamos a echar el hermetismo para poder cerrar el motor. Vale, pues ya tengo el pincel y empiezo a darle la pasta de junta. El hermetismo es como un barniz, a darle a todo el conjunto. Vamos bien. La verdad que es bastante espeso. Vamos a ver el resultado. Este lo usé yo hace muchos años en motores de Vespa. Lo usé y me fue bastante bien. Y ya no lo volví a usar. No por nada, sino porque
utilicé las pastas, que son como más rápidas, pero bueno, la verdad que echándole un poquito de tiempo, pues siempre queda bien. A ver, aquí no haría mucha falta porque aquí echamos bien por todo. Esto ya casi lo tenemos. Tengo ganas de montar ya el motor en la moto y a ver qué tal va. Y a ver qué tal va. Porque el caso es que sonaba bien, el motor iba bien. Antes de abrirlo, sonaba bien estos motores. Lo que pasa es que no me gustaba cómo terminaba de ir la carburación y echaba un poquito de humo. Entonces, el abrir el motor, el principal motivo fue el humo. Porque digo, a lo mejor se está colando el aceite por algún segmento o por algún retén de válvula y también se me pasaba la gasolina al aceite. Pero bueno, eso podía ser también por el tema de las boyas del carburador. Pero bueno, la verdad es que ese fue el motivo de abrirlo, ¿no? El aceite, el humo. Y me alegro haberlo abierto porque ahora pues ha quedado bien, o bueno, ha quedado bien. Al menos he solucionado los problemas que tenía, he podido ver cómo estaba realmente el motor, que no estaba muy bien, realmente de los años, aunque sonaba bien, pero no estaba bien. Así que me alegro haberlo abierto. Bueno, esto yo creo que está ya casi. Vale, por aquí. Ahí. Así. Hay que tener cuidado con las pastas de juntas también, porque muchas veces se tiende a echar mucho pegote y puede colarse algo de pasta en algún conducto de lubricación y crea un trombo, lo que sería un trombo, y te puede liar una buena, puede tener una avería importante. Bueno, yo creo que esto ya está. Cerramos el bote y voy a por la tapa. Vamos a ver. Echaré un poquito de aceite. Vale. Así. Así. Ahí va. Vale. Listo. Vamos a cerrar. Hay que mirar el tema de las horquillas del cambio, que queden bien
encajar. Ahí. Ay. No sé si echarle pasta también. Voy a echarle pasta también. No me fío. Por si acaso voy a echarle también pasta en el otro lado. Sí, siempre mejor que sobre que no que falte. Mejor que sobre que no que falte. Ay. Se queda duro, ¿eh? La verdad que increíble. Los pelos del pincel. Esto ya va a ir marchando, marchando, sí. Bueno, decir que en la otra parte del cartel ya tengo montada la bomba del agua, que eso no tengo vídeo, perdonad, pero no tengo vídeo del montaje de la bomba del agua y del tambor del selector del cambio. Que bueno, no tenía pensado en un principio hacer vídeo, pero bueno, ya está. Tampoco tiene mucho misterio, la verdad. Así. Vale, ahora sí. Eso ahí, esto aquí. Y vamos a ir cerrando. Vale, ahora el selector. Hay que encajarlo. Ay, hay que cuadrar la, no se ve, pero hay que cuadrar la, ahora. Vale, ahora sí. Oh, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Doy unos golpes. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vale. Muy bien. Pues ya. Ahora solo queda pues el meter los tornillos.
¿vale? Para meter los tornillos, pues el método que expliqué. El método de ir poniendo cada tornillo, por ejemplo, el número 13. El número 13. 11 tornillos de 6 por 40. Pues aquí los tengo, ya preparados. 11 tornillos de 6 por 40. Y ir colocando en su sitio. 1, 2, 3, 4, no, este no, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10 y 11. Ahora, el número 3, que son 2 tornillos de 8 por 25, que los tengo aquí. Número 3, 2 tornillos de 8 por 25, no, 100, perdón, 125. Número 3. Número 3 que van aquí. 1 y 2. Y así. Vale. Entonces, el número 6. Número 6, que son 3 tornillos de 8 por 65. De 8 por 65. Serían estos, creo yo. 8 por 65. 8 por 65. Y 8 por 65, vale. Número 6. Número 6, que sería 1, 2, y el otro aquí. Aquí. 3. Vale, y así pues con todos los tornillos, ¿vale? Venga, pues corto, porque si no esto se hace muy largo. Cuando los tenga todos, ya empezamos a apretar. Vale, ya pues empezaríamos a apretar. 1, 2, 3 y 4. Tornillos de 8 milímetros a 2 kilos. Sí. Vale. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
están numerados, los números, o sea que no hay posibilidad de equivocarse, que vienen los números en el orden de apriete, no hay posibilidad de equivocarse, porque viene grabado en el cárter, ¿vale? Aquí está el 9 y aquí está el 10, el 5 y el 6, el 7 y el 8, el 11 y el 12. Vale. Vale, ya tenemos los de 8, ya faltaría apretar los de 6 que van a 1 kilo. Aprieto todo y ahora seguimos. Bueno, una vez que tenemos todo ya apretado a sus kilos, ponemos la tapa de malla del filtro del aceite, tornillos. Con cuidado que no se caigan dentro del motor, porque si se caen dentro del motor, pues ya hay que volver a abrir o intentar pescarlo, si hay suerte. Vale. Y ahora ya ponemos la junta y la tapa y ya se le puede dar la vuelta al motor. Vale, una vez que tenemos ya colocado esto, apretado, vamos a colocar la tapa. Primero le voy a echar un poquito de grasa, porque si hay que destapar, pues siempre con la grasa evitamos que se pegue la junta y se rompa. Así que le echo un poquito de grasa. El ruido que se oye es porque tengo un compañero aquí que vamos a cambiar el embrague a su coche. Eso no sé si vamos a hacer un vídeo, porque como lleva mucho trabajo, no sé si vamos a hacer un vídeo, pero le vamos a cambiar el embrague al Peugeot 207. No lo sé. A ver el tiempo que tenemos. Porque el coche siempre hay que hacerlo más rápido porque hace falta. La moto, bueno, la moto al final es un hobby. Vale. Ponemos la junta. Y ponemos la tapa. Ya tengo los tornillos
todos puestos con el esquema del papel, la grapa donde irá el encendido. Vale. Y ya. Empezamos a tornillar. La grapa va hacia afuera. Vale. Y ahora ya apretamos. Vale, pues listo, ya se le puede dar la vuelta al motor. Vale, ya le hemos dado la vuelta al motor y hemos colocado con el esquema, hemos colocado todos los tornillos. Y ahora pues seguimos el mismo par de aprietes con la dinamométrica. Así que vale, termino de encarar y ahora sigo.